las 8:10 de la mañana. Hoy es martes 16 de abril y les damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. El día de hoy vamos a abrir con un invitado que es pertinente para todos los temas que nos ocupan, porque vamos a hablar del Congreso. No podemos dejar de mencionar las ausencias, Fernando. El día de ayer en la Comisión de Ética, la verdad, daba vergüenza cuando el presidente justificaba la falta de quórum porque 8 de los integrantes de la comisión habían pedido licencia. Es una de las comisiones que sesiona de manera presencial y finalmente no pudo hacerlo. Había 3 casos de congresistas denominados mochasueldos, pero no se pudo revisar la información porque simplemente la comisión no se instaló. ¿Por qué? 8 congresistas pidieron licencia. Fernando, buenos días. Mávila, es algo grave lo que tú has dicho. Lamentablemente no es lo único que ha sucedido en el Congreso que deba motivar nuestra alerta y que debamos preguntarle al señor Víctor Andrés García Belaúnde, porque son en parte correligionarios de él y él tiene, como has dicho tú, mucha experiencia en el Congreso, a donde ha sido elegido en varias oportunidades. Efectivamente, los 4 miembros de Fuerza Popular no estuvieron presentes, de la misma manera que otros 5 de APP, de Somos Perú, de Perú Libre y de Podemos. 9. Como perdón. 9 sobre 17 fueron ausentes. 9, es así. Sí, me había quedado corta con la cifra. 9, sí he contado bien, discúlpame, me parece que son 4 de Acción Popular y luego 5 más, 9 efectivamente. Sobre 17, de manera que no hubo quórum y no se pudo ver temas de ética que son un clamor popular. Lejos de eso, hemos visto iniciativas de otro tipo, para que se pueda contratar a familiares de los funcionarios públicos, iniciativa de un congresista de Acción Popular, para restablecer la inmunidad por delitos comunes, Mávilas, a los congresistas que había costado tanto trabajo eliminar para que no tengan privilegios indebidos. Hemos visto numerosos casos que llevan a creer eso. Pero sobre todos estos temas queremos saber cuál es el punto de vista del señor Víctor Andrés García Belaúnde, tanto sobre lo que pasa en su partido, cuanto como lo que pasa en el Congreso. Muy buenos días, señor García Belaúnde. ¿Qué tal? Buenos días, Mávila. Buenos días. Fernando. Un placer estar acá. Bueno, sorpresas pues desagradables que recibimos todos los días, ¿no? El tema de los niños es un tema terrible, es una traición al partido, evidentemente, pero claro, los niños no van a destruir Acción Popular. Acción Popular es un partido muy grande, tiene más de 67 años de existencia, con presencia siempre en el Parlamento, tiene 260.000 inscritos y 4 forajidos, 5 o 6 forajidos no van a de ninguna manera destruir el partido ni mellarán su imagen de momento, pero se va a recuperar con la expulsión total de los niños, que en el caso del señor Darwin Espinosa sería la 3ª vez que se intenta expulsarlo y esta vez va a ser exitosa, evidentemente. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la garantía para que sea exitosa? Veíamos ayer o conocíamos de esta investigación o sanción sumarísima. Ese es el término. El señor Espinosa es un impresentable, ¿no? Es un hombre que es muy cuestionado en el partido hace mucho tiempo atrás, fue expulsado en una oportunidad, no se sabe cómo pudo regresar, y también se intentó expulsarlo hace algunos meses atrás. Se le expulsó finalmente, pero el jurado no inscribió o no quiso inscribir la expulsión porque dijo que el comité de disciplina no estaba inscrita a su vez en el jurado y por lo tanto no había validez. Y por eso es que estos señores se han quedado allí y han seguido haciendo pues un pésimo uso casi delictivo del nombre del partido. Ahora se ha iniciado un nuevo proceso, ya está inscrito las nuevas directivas, después de 8 años que no hemos tenido inscripción oficial en el jurado, está inscrito la nueva directiva, los nuevos secretarios generales, etcétera, y por lo tanto... Pero no el comité de disciplina y sanciones. Yo creo que sí. Uno de 2. Hay uno que no han elegido todavía, señor. O sea, no le eche la culpa al Jurado Nacional de Elecciones, cuando muchas veces son faltas de los partidos. Bueno, me parece que usted está enterado mejor que yo de la cosa que pasa en Acción Popular. Espero que no sea así, francamente. Así es, pero no. Hay una... Tengo entendido yo, en todo caso, todos los días las noticias cambian, pero tengo entendido que ya hay una inscripción, por lo menos es cierto, de una de las salas y la otra debe estar inscrita en cualquier momento y por lo tanto el proceso ya se ha iniciado y las expectativas son que en este mes o en los próximos 30 días máximo sean expulsados, sobre todo la cabecilla de todos, que es el señor Darwin Espinosa.
Respecto de la iniciativa formulada por el congresista Wilson Soto, que se esperaba ser una de las figuras jóvenes de su partido, representante por Huancavelica, una persona cuya historia de vida ha sido inspiradora para muchos, ¿no es cierto? ¿Y cómo se le ocurre a estas alturas pedir que se restablezca lo que era una conquista de la decencia, sí, como es el hecho que los congresistas que cometan delitos comunes no gocen de inmunidad? A ver, esa es una buena pregunta porque efectivamente Wilson Soto empezó de abajo en el Congreso, empezó desde abajo y siempre fue una persona atenta, eficiente, y llegó al Parlamento y por lo tanto nos orgullecemos todos los que lo conocimos desde antes de que hubiese podido llegar a esa posición. Además representando a Huancavelica, que es una zona querida y lamentablemente muy olvidada en el Perú. Pero hemos luchado mucho por esto de la inmunidad, porque en el caso mío, por ejemplo, que yo he fiscalizado tanto y he tenido tantos problemas, por ejemplo, con Orellana, etcétera, que es muy conocido todo eso, había que diferenciar lo que es la inmunidad en el ejercicio de tu función y una cosa es la inmunidad en general. Y lo que se hizo acá hace unos años atrás fue separarlas. O sea, el delito común, bueno, para eso no tienes inmunidad. Pero cuando se trata de delitos de función, sí hay. Sí hay. Pero el delito de función, ¿qué cosa es? ¿Para qué? Para ejercer tu cargo como fiscalizador, básicamente. Ese es el tema. Para protegerte de que si tú fiscalizas, nadie te pueda parar la fiscalización. A mí, por ejemplo, me metió 8 juicios Orellana para parar su investigación que yo hacía contra él. Y no pudo hacerlo. Y hubo otros casos antes también. Así es, exactamente. Pero el problema es que esta inmunidad se empezó a convertir en una suerte de escudo para cualquier cosa. Así es. Para cualquier cosa. Pero que hoy, en este contexto además, con la imagen tan mellada del Congreso, se quiera pensar si quieren restablecer un mecanismo de esa naturaleza, pues no resulta... Es inaceptable. Y usted sobre ha todo, utilizado la mejor palabra, inaceptable. Y me extraña a mí el señor Soto, que no le conocía, que conoce él perfectamente el Parlamento por dentro y que ha sabido lo que hemos pasado en el futuro, para poder intentar él hacer una cosa perteneciendo a un grupo que está todo cuestionado y denunciado. Víctor Andrés, permítanos, no tiene autoridad moral para ir a la pausa, eso, porque hay otros temas también en nuestra lista de preguntas que queríamos proponerles. Son las 8:18. Vamos a la pausa y regresamos en Ampliación de Noticias. Son a las 8:21 de la mañana. Tenemos información en vivo con Diana Falcón. Adelante, Diana. ¿Cómo están? Buenos días. Directo en directo. El ministro de Justicia y 2 agentes del Estado peruano vienen presentando el informe que presentó el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta. Recordemos que a finales del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Perú incurrió en desacato tras la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Una de las conclusiones a las que se ha llegado luego de la presentación de un informe que se presentó el 1 de abril de este año, con 14 días de retraso luego de un pedido de ampliación, es que el Perú no incurrió en desacato. Se ha limitado el Estado peruano a ejecutar el indulto de manera como indica, como señala la Constitución peruana, y además ha señalado el ministro de Justicia esto en el marco jurídico que exige las normas nacionales y la soberanía jurídica nacional e internacional. Escuchemos. Pero desde el foro político, nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia. Finalmente, el Perú exige que se respete su posición y nuestra soberanía jurídica nacional e internacional. Muchísimas gracias. Bien, ahora brinda descargos el ministro de Justicia, Eduardo Arana, sobre cuestionamientos e integrantes del Congreso de la República. Escuchemos. Que en este caso es el informe que se ha presentado ante la Corte Interamericana. Por lo menos en este momento nos ciñamos a las preguntas relacionadas con este tema. Tal vez de repente podemos ampliarla más adelante, pero en este momento yo le agradecería mucho si nos pudiera sujetarse
a lo que hemos expuesto el día de hoy. Gracias. Bien, de momento el ministro de Justicia ha preferido no responder a estos cuestionamientos sobre integrantes del Congreso de la República que ayer no contaron con el número necesario para que se ejecute, se lleve a pie, se ejecuten los pedidos en la Comisión de Ética Parlamentaria. ¿Quiénes integraron este equipo que ha sustentado argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Barrios Altos y La Cantuta? Estamos hablando del agente Jorge Luis Cáceres Arce y también del doctor César Pastor Briceño. En breve regresamos con más conclusiones de esta conferencia de prensa. Directo en directo, RPP Noticias. Bueno, tomamos nota entonces que con 2 semanas de retraso se ha presentado la respuesta peruana a lo que la Corte solicitó en relación al indulto a Alberto Fujimori. El tema lo conoce usted bien porque era congresista cuando fue decidido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Señor García Belaunte. Bueno, yo creo que el indulto, sin entrar en el tema si estuvo bien, si era necesario o no era necesario, si era conveniente o no era conveniente, pero creo que el indulto estuvo en su momento mal dado y la oportunidad que se usó para darlo también no era la mejor. Tan es así de que a partir de ahí un sector importante del Parlamento y de la opinión pública le quitó todo el respaldo a Kuczynski y eso contribuyó un poco a su caída, esa es la verdad, ¿no? Sobre todo ciertas zonas de izquierda que lo apoyaban en el Congreso dejaron de apoyarlo al día siguiente de producir el indulto y que se produjo por una transacción por debajo de la mesa. Entonces creo que eso es parte del problema de lo que estamos viendo el día de hoy. Se refiere al intercambio de votos para evitar la vacancia del señor Kuczynski en su momento. Ahora, el ministro acaba de decir que el Perú exige que se respete la soberanía y que no ha incurrido en desacato. ¿Queda aquí? ¿Está bien? ¿Es una buena defensa del Estado? Es que no puede hacer otra cosa tampoco el Estado. Primero, no, lo entiendo, el Estado se ha atrasado, no ha contestado en su momento, ¿no? Ha habido un retraso absurdo que es producto, pues, quizás de los cambios de ministros, de los cambios de decisiones del gobierno, la tibieza del gobierno, la debilidad o la incoherencia que han hecho que esto recién se presente ahora y están en desacato, evidentemente, ¿no? Ahora, yo creo que el Tribunal Constitucional ha sido muy claro y a mí, yo personalmente no tocaría el tema, pero claro, pero el Perú tiene que defenderse finalmente, ¿no? Bueno, hablemos entonces sobre otros temas de coyuntura que tienen que ver con los cuestionamientos formulados contra la presidenta Dina Boluarte, quien ayer, cuando se vio abuchada en un acto que estaba presidiendo en un hospital centenario, dijo que las expresiones de crítica a ella eran una expresión de odio a la patria. ¿A usted le parece justificable que la jefa de Estado juzgue de esa manera el comportamiento de los ciudadanos que no aprecian lo que ella ha hecho, particularmente en relación a joyas y relojes? La señora presidenta personifica la nación, pero no es la patria. Son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, que tenga una denominación constitucional y una representatividad que da en la Constitución no la hacen a ella la patria misma, ¿no? Ella no representa la patria, evidentemente, ¿no? Y ni menos el patriotismo. No, yo creo que aquí ella se ha cometido un error, está evidentemente preocupada. Ella ha cambiado sus versiones. Ahora hay un préstamo, que evidentemente los préstamos en sí no son aparentemente delitos, pero nadie la va a quitar el tema de mentira. La mentira está allí. O sea, el delito puede pasar, el delito puede ser justificado, el delito puede ser no sancionado o no encontrado delito. La mentira, cosas, en pero cuanto la mentira ella está primero dice, es producto de mi trabajo, claro, ¿no? Es un objeto de antaño, sí, ¿no? Y luego tiene que reconocer frente a todo el país que fueron prestados por el señor Oscorima, prestados entre comillas, ¿no? Ahora, hay un momento interesante durante la declaración de la presidenta a la Fiscalía cuando se le pregunta por el origen de la amistad con el señor Wilfredo Oscorima, porque ella es muy enfática cuando habla de él y dice, nuestra relación era de hermanos. Se ha popularizado la palabra, el término huayqui, a propósito de lo dicho por la presidenta. Uno entiende, o por lo menos uno imagina que esta es una relación que en efecto sí podría ser de antaño, a diferencia del objeto que portaba en la muñeca. Pero el punto es que cuando la Fiscalía le pregunta, ¿y cuándo conoció usted a Wilfredo Oscorima?, ella refiere un almuerzo en Palacio de Gobierno cuando Pedro Castillo era presidente de la República. Pedro Castillo fue presidente de la República en el año 2021. Es decir, de 2021 a 2024 se forjó una amistad de hermanos. Sí.
entre la vicepresidenta, en su momento, ministra, y el gobernador regional. ¿A razón de qué? No sabemos, para que ella hable con tanta familiaridad y además insista en la declaración ante la Fiscalía de esa relación que justifica el préstamo de un objeto como un Rolex. Bueno, el Rolex no era de antaño y la amistad y la hermandad tampoco. Lo que parece que es de antaño es la mentira. La mentira sí es de antaño. Entonces, si ahí quedará en forma permanente, ¿no? Ahí va a quedar como una persona que ha mentido. En otros países del mundo, cuando los jefes de Estado mienten, renuncian. Hay que preguntarle a Clinton lo que pasó con Clinton. Quedaba la evidencia del vestido. Bueno, tuvo que dejar el poder, ¿no? Tuvo que dejar el poder. Pero en todo caso... Clinton no, se quedó hasta el final, ¿eh? Bueno, pero quedó muy magullado en todo caso, ¿no? Muy magullado. Pero en otros países también la mentira ha conducido a la devastación, Nixon, quiero decir. Nixon, perdón. Estaba confundiéndome Nixon con Clinton. En fin, Clinton quedó mal por la mentira y Nixon cayó por la mentira. Así, esa precisión. Gracias por contribuirme a hacerla. Pero en todo caso, en otros países también la mentira ha hecho que caigan gobiernos. Aquí no pasó nada. Pero ella podrá salvarse del delito, quizás, pero no de la mentira, y la mentira va a quedar ahí y va a ser un baldón político para ella siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos con el Parlamento, señor García Belaúnde? Hay reformas importantes, se ha aprobado la bicameralidad. ¿Qué más hace falta hacer para que los peruanos no tengan un nivel tan elevado de desaprobación, que creo que no se alcanzó nunca, ni en los peores momentos que ha vivido usted, ¿no? Bueno, la bicameralidad puede ayudar, evidentemente. Yo creo que las desgracias del Parlamento en general es haber sido unicameral, que se hizo además con un fin político preciso en su momento, para perpetuarse en el poder, el señor Fujimori, y para manejar mejor un parlamento más pequeño, que suele ser más manejable, y que la idea era un poco salir de la crisis. La Constitución del año 93 se hace para salir de una crisis que creó el propio gobierno con su golpe de Estado del año 92. Eso hay que recordarlo. No era necesario. Y tan es así de que la Constitución tiene tantos defectos y tanta mala redacción que los problemas que tenemos hoy día de interpretación de la Constitución de muchos temas se derivan de esa mala redacción que tiene. Pero en fin, el tema es ese. Ahora bien, se ha aprobado la bicameralidad, que yo creo que va a ayudar a mejorar la imagen del Congreso, eso sí, pero claro, se ha aprobado con otras reformas que son, a mi modo de ver, dañinas. Por ejemplo, el tema de que cualquier candidato a la presidencia puede ser candidato al Senado. Eso me parece que es fatal, se hizo en el pasado, eso lo planteó Roger Cáceres Velázquez para ser senador toda su vida, y cuando quitaron la norma, el año 95, él fue candidato solo a senador y no pudo ser candidato a la presidencia, no ganó, perdió. Y eso fomentó otros partidos, recuerdo el partido Movimiento 7 de Junio de Peter Kulmana y otros más que se fundaron para ser candidatos al Senado, pero usando la imagen de una candidatura presidencial y la ventana que la candidatura presidencial te brinda para tener más publicidad y estar en mejores condiciones de competir para entrar al Senado. Uh-huh. Entonces ahora van a haber 40 candidatos a la presidencia, seguramente 40, y 40 candidatos a la presidencia que en realidad, más que ser presidentes, quieren ser senadores. Y eso creo que es una perturbación al proceso electoral próximo. Robando tiempo, por favor, Víctor Andrés, queríamos conocer su opinión sobre un tema que era menos urgente cuando usted era congresista, que es el de la seguridad ciudadana. Estamos, por ejemplo, ante un proyecto de ley para prohibir que puedan postular a cargos públicos los condenados por crímenes dolosos, terrorismo, violación sexual, hasta por 10 años después de haber sido liberados de las penas que han recibido. Su opinión sobre este tema y en general sobre el de la inseguridad. Bueno, la inseguridad es un tema terrible que la unión de las policías no ha dado el resultado que queríamos. Se investiga menos, hay una policía de investigaciones, un sector de la policía que investiga menos que el sector de la antigua PIP, ¿no? De la antigua PIP era mucho mayor, se investigaba más antes que ahora. Y la Guardia Civil tenía más prestigio del que hoy día tiene la propia policía. O sea, esa unión que en teoría era buena, en la práctica no ha dado los resultados que queremos. Sobre el tema sí, yo creo que algo de eso hay que hacer, hay que poner candados a las candidaturas, sobre todo al Parlamento, algún proceso. Bueno, si hay un proceso
penal en curso con una acusación fiscal que representa al Estado, la pregunta es ¿por qué vas a postular al Estado que te está cuestionando a ti, que te está persiguiendo a ti? Entonces eso es por sentido común, me parece que de eso hay que hacer algo para evitar que los prontuariados lleguen al gobierno. Muy bien, señor García Belaúnde, militante de Acción Popular. Hemos tomado nota de lo que nos ha dicho sobre su partido. Usted anuncia expulsiones próximas y al mismo tiempo nos ha dado sus opiniones sobre temas políticos de actualidad. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. 8:34, vamos a los titulares y regresamos.